En este miércoles recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Aunque el mundo se burle de la misericordia, porque está más de moda la condena y la falta de perdón, tarde o temprano todos tendrán que implorarla, o por lo menos tendrán la posibilidad de hacerlo. Como dice la misma palabra de Dios: ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua dará gloria a Dios. Fue lo que hizo el llamado buen ladrón, crucificado con Jesús, pero lo que no eligió hacer el mal ladrón. Es más fácil juzgar y mirar de reojo a todo el mundo, incluso al mismísimo Dios, cuando en nuestra vida todo parece andar sobre rieles, cuando todo está bien. Sin embargo, ante el dolor, la dificultad o ante el momento de la muerte, todos desearemos misericordia y no una justicia implacable. Él nos dará la oportunidad hasta el último instante de nuestra vida, pero no podemos abusar de su misericordia y tenemos el deber de cambiar lo antes posible y el de jamás juzgar a alguien. La salvación llegó al mundo con Jesús porque su presencia trajo misericordia. Él es la misericordia y su amor llegó a miles de millones de corazones que la necesitaban, que la necesitan. En algo del Evangelio de hoy dice: sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Sí, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, para juzgarte a vos o a mí, sino para que creamos y nos salvemos por medio de Él. No es que se cree y nada más. El que cree vive creyendo. Digamos que es como ir caminando. Se camina avanzando, se avanza mientras se camina. Es algo dinámico, vivo, que crece de a poco. Por eso el que va creyendo va viviendo de una manera distinta, como alguien que tiene vida en el Espíritu, dada por el mismo Espíritu que nos viene de lo alto. El que cree renace siempre, porque algo más grande lo sostiene y lo anima a seguir. Ayer Jesús nos decía: ustedes tienen que renacer de lo alto. Nosotros podemos ser reengendrados, podemos vivir una especie de renacimiento espiritual, sea en la situación en la que estemos. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a creer, el Espíritu que recibimos en el bautismo, en la confirmación. Eso no depende tanto de nosotros, sino de Él. ¿Creer en qué? ¿Creer en quién? Creer en Jesús, creer en que Él es el enviado del Padre, el Hijo único que vino al mundo para que tengamos luz y no andemos en las tinieblas. ¿Qué prueba más grande de amor que ser Dios y venir a estar con el hombre por puro amor, sin preguntar, sin esperar nada a cambio, para entregarse? La fe es un don, el don es Jesús y lo que nos queda a nosotros es aceptar esto y vivir de acuerdo a eso. La fe no es un conjunto de normas, una grilla de cosas por cumplir, una doctrina que aprender para repetir o para defender, y recién ahí poder recibirla, un sentimiento que sentir cuando uno no está bien. La fe es un don, y ese don es el mismo Hijo de Dios, el Hijo único del Padre que se hizo hombre para que sientas, para que asintamos, aceptemos y nos demos cuenta que Dios ama al hombre en serio, que Dios se tomó en serio esta decisión. En definitiva, creer es aceptar que esto es posible y que además cambia la vida del que la acepta entrando en una vida nueva. La fe se transmite de corazón a corazón. Por eso no podemos jamás prescindir de los otros, pero al mismo tiempo
trasciende a los otros, ya que actúa en cada corazón de modo único y distinto. Todos nosotros los que escuchamos la palabra de Dios día a día seguramente somos bautizados, confirmados, incluso recibimos a Jesús en la comunión. Ahora, eso no quiere decir que todos experimentamos esto de volver a nacer, nacer en el Espíritu Santo. Muchas veces tenemos olvidado al Espíritu y por eso Él no puede hacer tantas cosas con nosotros, no porque no quiere, sino porque no le damos lugar, porque nos ponemos a nosotros como protagonistas, porque seguimos pensando a veces que la fe es una decisión que casi exclusivamente pasa por nosotros. Es el Espíritu enviado por Jesús el que nos santifica y vivifica. Él tiene la iniciativa, seamos o no seamos muy conscientes, sepamos o no sepamos tanto. Es por eso que es posible encontrar cristianos que no estudiaron la fe, que supuestamente no la saben y sin embargo la viven, la conocen y aman a Jesús de un modo único. Pidamos creer en esto, pidamos creer en Él, pidamos renacer una vez más, pidamos seguir creyendo para que la vida no se haga tan pesada, para que la muerte no apague el sentido de la vida, para que el sufrimiento no sea la última palabra, para que el amor sea el motor de cada cosa que hacemos, para que Jesús sea el centro de nuestra vida, para que podamos animar al triste, consolar al afligido, para seguir amando, aunque a veces nos cansemos. Jesús, que nos pase de todo, pero que no nos cansemos, que no pensemos que todo depende de nosotros, que aceptemos que nos amaste primero y que casi todo depende de vos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.